Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias de discipulado. Y hoy quería hablarles sobre la fe que determina nuestro estilo de vida. No una fe teórica, sino una fe práctica, una fe puesta en acción. La fe es el instrumento de Dios para que sus hijos, nosotros, enfrentemos los grandes desafíos y obstáculos en el camino diario y en ese camino que apunta siempre a cumplir, a hacer la voluntad de Dios y salir vencedores. Vamos a compartir algunos pasajes del capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Allí en Lucas 8, versículos 34 a 37, leemos: Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas les contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gadarenos le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo, así que él subió a la barca para irse. Mis hermanos, la fe en acción implica que Jesús debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Este pasaje que hemos leído nos enseña que Jesús había realizado un gran milagro en esa tierra. Aquel que había estado poseído por una legión de demonios ahora estaba libre y en su sano juicio. Pero los habitantes de la región, lejos de admirarse y de pedirle a Jesús que se quedara allí, como habían perdido sus cerdos, le piden que se vaya. Y si alguien le pide a Jesús que se vaya, él se va. Así que él subió a la barca y se fue. Leemos ahora en el versículo 40 de este mismo capítulo 8 del Evangelio de Lucas, cuando Jesús regresó, o sea, una vez que se fue de la tierra de los Gadarenos y volvió a cruzar el mar de Galilea, dice, cuando regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. Mientras en una orilla le piden que se vaya, en otra orilla, multitudes estaban esperando que el Señor regresara. Vemos un gran contraste en todo esto, ¿verdad? Es triste, pero esto mismo sigue ocurriendo hoy. En algunos lugares le dicen a Jesús, no vengas, no entres, pero otros anhelan su presencia. Volvía seguramente a Capernaum, su ciudad en Galilea, y los habitantes que conocían su poder lo esperaban con gozo y con mucha expectativa. ¿Qué estará ocurriendo en nuestra casa? ¿Le estamos pidiendo al Señor que venga, que se quede, o le estamos pidiendo que se vaya? Por eso nuestra confianza debe estar puesta en el poder de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 41 y 42 leemos: En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Vemos ahora otra secuencia de lo que estaba pasando. ¿Quién era este hombre Jairo? Dice el pasaje que era un principal de la sinagoga, un administrador del orden de la sinagoga. Luego lo que vemos es que tenía este hombre un corazón humilde, porque dice el pasaje que se postró a los pies de Jesús y le rogó. Este hombre tenía una única hija y estaba enferma de muerte. Y lo que vemos también en este pasaje es que este hombre creía en Jesús y lo buscó.
Porque el mayor error que podemos cometer es alejarnos de Dios ante una crisis, ante una situación difícil. Este hombre, viendo que su hija se moría, salió a buscar a Jesús y le rogó que entrara a su casa. Es más bien la actitud que debemos tomar todos nosotros cuando estamos pasando por una situación de crisis, por una situación apremiante. En segundo lugar, lo que observamos es que los obstáculos, lejos de ser un problema, pueden convertirse en un instrumento para el crecimiento. Leemos ahora en Lucas 8, versículos 49 y 50. Dice que todavía Jesús estaba hablando cuando alguien llegó de la casa de Jairo, de este hombre, del jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. En ese camino hacia el milagro, en el sendero que buscaba la obra sobrenatural de Dios, aparecerán algunos obstáculos. Algunos obstáculos a superar, como son la incredulidad y junto a esta el temor, el desánimo y la inconstancia. Nos dice este pasaje que vino alguien de la casa de Jairo, alguien íntimo de Jairo, y le dijo: no molestes más al maestro porque tu hija murió. Es interesante ver que era alguien de la casa, un familiar o un amigo muy, muy allegado a la casa. Lo cierto es que este hombre no tenía fe en el poder de Dios. La incredulidad dice: ya se perdió todo, nada se puede hacer, no hay posibilidad alguna. ¿Para qué insistís? Y esto es triste, pero la incredulidad se contagia. Y estaba produciendo ahora temor y desánimo en Jairo. Es por eso que Jesús le dice: no tengas miedo, cree nada más y tu hija será sanada. Otro obstáculo que puede oponerse al poder de Dios es el orgullo. A diferencia de muchos principales, Jairo no tuvo orgullo, sino que él se humilló delante de Jesús, reconociéndolo como Señor, y fue premiado con la gracia de Dios. Otra cosa que tuvo que superar Jairo fue la gran multitud que apretujaba a Jesús. El pasaje nos decía que cuando volvió de la región de los Gadarenos lo recibió una gran multitud con gozo. Dice en otras versiones: la multitud lo oprimía a Jesús. Entonces no era fácil llegar para poder hablar cara a cara con Jesús. Pero este hombre perseveró y entre la multitud llegó, como aquella mujer que tocó el manto, llegó hasta la misma presencia del Señor. Esto nos enseña que debemos buscar al Señor en medio de toda crisis, de todo problema que se nos presente. Además, Jairo tuvo que esperar mientras se desarrollaba el milagro de la mujer enferma del flujo de sangre. ¿Se acuerdan? El Señor entonces se detuvo y habló con ella, y mientras Jairo esperaba que el Señor llegara a su casa, seguramente muchas cosas estarían rondando por su cabeza. Pero en esta narración el milagro de Jairo se suspende hasta el versículo 43, del versículo 43 al versículo 49. Pero aún así, Jairo no renunció y él siguió esperando y creyendo. En tercer lugar, lo que vemos es que la fe en Dios determina nuestro estilo de vida. En el versículo 51 en adelante hasta el 53 leemos: cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y muy afligidos por ella. Dejen de llorar, dijo Jesús. No está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. La niña en realidad no estaba dormida, estaba muerta. La fe en Dios tiene la capacidad de perseverar ante la incredulidad de otros y las circunstancias adversas. Por eso lo que hizo Jesús fue apartar, sacar de ese lugar a aquellos incrédulos que ya estaban llorando y dando todo por perdido.
La fe en Dios declara confianza en el poder del Señor. En esa casa lloraban y se lamentaban, pero el Señor Jesús declaró una palabra diferente, porque esas personas de fe hablaban diferentes, porque las personas de fe hablamos diferente y nos mostramos diferente ante las circunstancias adversas. La fe en el Señor nos hace fuerte ante la burla y ante el menosprecio. Todos aquellos que no miran con los ojos de la fe no pueden creer por un milagro. La incredulidad es como un velo que ciega los ojos. Cuando hemos oído las palabras de Dios, no temas, cree solamente, nuestra fe se activa y los ojos espirituales son abiertos para tener certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y por último vemos que Dios premia la fe. En los versículos 54 a 56 de Lucas 8 leemos: pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida al instante, se levantó y Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Podemos ver ahora varias cosas importantes. Cristo es la resurrección y la vida. Lo mismo que le dijo a las hermanas de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. Él tiene poder para restaurar lo que se había perdido. Jesús le dice aquí a la muchacha: levántate. Y entonces su espíritu volvió. El cuerpo sin espíritu está muerto. Por eso tenía que volver. Y la Biblia nos enseña que estábamos muertos también nosotros en nuestros delitos y pecados. Pero recibimos la vida de Dios cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, porque sin Él estamos muertos. Por eso le dice Jesús a aquel que quería seguirle y pidió que primero enterrara a su padre. Le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. Se estaban refiriendo a aquellos que no tienen esperanza. Y dice el pasaje que esta chica se levantó, la que había estado muerta, ante la palabra de Dios y por la obra del Espíritu de vida, vuelve a vivir. ¿Qué ha venido muriendo en tu vida? ¿El amor por tu familia? ¿El amor por Dios? ¿La comunión con aquel que te salvó? Acércate a Jesús como lo hizo Jairo, y Dios traerá nuevamente vida a tu ser. Jesús hizo el milagro y ellos se quedaron atónitos, asombrados, impresionados, porque la gran mayoría no creía que fuera posible. Pero para Dios todas las cosas son posibles. Nuestro Dios es todopoderoso. No hay nada difícil para Él. Solo procuremos su presencia y todos los obstáculos caerán. Acerquémonos a Dios confiadamente y creamos. Los otros, los que están muertos en el espíritu, los que no creen, se sorprenderán de lo que Dios hará. Recuerda entonces, Jesús debe ocupar el primer lugar en tu vida. Los obstáculos pueden llegar a ser instrumentos de crecimiento de la fe en tu vida. La fe de Dios determina tu estilo de vida. Si serás un hombre o una mujer quejosa, angustiada, preocupada, pensando que todo se va a acabar, o si como Jairo irás a buscar la presencia de Dios y verás el milagro. Y por último, cuando la fe se pone en marcha, Dios premia esa fe. Y así como lo hizo con Jairo, puede hacerlo en tu vida y en mi vida, si tan solamente creemos en Él y vamos hacia Él. Yo espero que este pasaje, como a mí, te sirva a vos también, y puedas lograr con esa fe en marcha que se refleje en un estilo de vida de un hombre y de una mujer que cree poderosamente en un Dios que siempre cumple lo que promete. Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, volveremos a tratar otro tema de interés.
Música